Buenas noches. Vamos a comenzar con el webinario de hoy en el marco del curso de Educación Continua de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Santa Fe. Por favor, es muy importante que recuerden mantener desactivados sus micrófonos y para realizar las preguntas pueden utilizar el chat de la sala. Le doy la palabra al doctor Fabio Bastide, especialista en pediatría, quien va a presentar a las disertantes. Buenas noches, doctor Bastide. Puede comenzar cuando desee. Sí, buenas noches. Gracias por estar conectados y gracias a la Sociedad de Pediatría por invitar al Comité de Adolescencia de la filial a participar de este curso de formación. Hoy vamos a tener el grato placer de tener como disertante principal a la doctora Marta Braschi, amiga ya de Santa Fe, y nos va a hablar de adolescencias, previas, consumo y cuarentena. Marta es pediatra, especialista en adolescente, toxicóloga del Gutiérrez y del Hospital Alemán en Buenos Aires, también es médica legista y profesora de la UBA. También nos acompaña la doctora Arata, que es médica pediatra, especialista en adolescencia, que trabaja en el servicio de adolescencia de acá del Hospital de Niños. Primero va a hablar Mercedes, una pequeña introducción, y después lo dejaremos con Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y bueno, de un modo muy breve, la idea es empezar con este tema bastante complejo de los adolescentes, el consumo y la cuarentena, como para tener algunos tips de manejo en el consultorio. Nosotros sabemos que la humanidad desde siempre utilizó sustancias psicoactivas para modificar la percepción de la realidad en búsqueda de mitigar distintas dolencias, que este consumo fue modificándose a través del tiempo, antes se utilizaba para rituales religiosos, fiestas, y en la actualidad ese consumo se ve modificado con la sola búsqueda del efecto psicoactivo. Actualmente el abuso de sustancias constituye uno de los mayores problemas de la salud pública, es un fenómeno social complejo y no podemos decir que hay una única causa que explique este consumo problemático. Es necesario, sí o sí, que haya tres ámbitos diferentes. Una persona con cierta disposición biológica y psicológica, un contexto social y la sustancia psicoactiva, es decir, que el solo contexto social no va a determinar un consumo problemático de sustancias. Lo mismo, una persona con su predisposición solamente no lo va a desarrollar. Sí o sí es necesario y casi obligatorio la interrelación de estos tres ámbitos. Y al ser tan complejo, obviamente el tratamiento va a ser complejo y va a necesitar un tratamiento y un abordaje multidisciplinario. Entonces, nosotros como pediatras desde siempre estamos acompañando los procesos evolutivos de nuestros pacientes hasta la edad adulta. Hemos visto en el último tiempo, con alegría para nosotros, que se empezó a visibilizar esta etapa de la segunda década, que es la adolescencia, en cuanto a los derechos, el reconocimiento, tener un espacio, el respeto, la independencia y la participación. Pero esta visualización ya viene vista desde hace mucho tiempo por el mercado de consumo, ya sean las industrias alimenticias y todo lo que tiene que ver con el consumo de distintas sustancias. Nosotros como pediatras tenemos que, cada vez que estamos ante un adolescente, poder identificar los factores de riesgo, los factores protectores, conocer las conductas de riesgos, visualizar los proyectos para el futuro que tiene este adolescente, saber que los adolescentes cuando no piensan en los problemas a largo plazo que puedan llegar a tener con distintas conductas, y tenemos que empezar, digamos, a hacer hincapié en que ellos puedan ser críticos con mucha información que circula, que muchas veces es falsa y engañosa, y que ellos puedan ser críticos con esto, y tratar de incentivarles la responsabilidad. Y desde nuestro lado, nosotros como pediatras tenemos que saber de qué estamos hablando y de este tema, porque saber, por ejemplo, que entre los 12 y los 13 años empieza el consumo de tabaco y de tranquilizante nos va a poder permitir que cuando estemos ante un adolescente, o por lo menos nos va a saber que si estamos en un adolescente de 15 años, probablemente ya haya estado expuesto y lleguemos tarde y lejos de empezar con una prevención primaria, tengamos que estar hablando de una secundaria o terciaria por lo que significa el distinto tratamiento. Entonces, hablando de datos, que hay varios datos, está la fuente de Seronat de 2016,
sabemos, como se ve en la prevalencia de vida, que este es un dato que nos aporta el inicio del consumo de las distintas sustancias. El alcohol siempre va a la cabeza, entre el grupo etario entre los 14 años y menores, un 54%, o sea que en un aula de segundo año la mitad ya estuvo expuesto o por lo menos probó la sustancia. Vemos que con el tabaco el 21% y la marihuana el 6,6%. Estos datos son de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Dentro de los datos que también nos van a servir como para poder actuar, interactuar con nuestros adolescentes, dentro de las consultas que se hicieron a la línea 141 del Cedronar, de las 920 que hubo en aquel año, sigue estando a la cabeza el alcohol, siendo que el alcohol es la sustancia que a nivel mundial causa mayor morbo y mortalidad. Le sigue la marihuana, no lo marqué, pero la cocaína está en tercer lugar y el tabaco en el cuarto. Entonces nosotros tenemos que conocer las sustancias en las que los chicos están más expuestos como para poder actuar y saber qué decirles. Y Santa Fe, lamentablemente, le sigue a lo que es la provincia de Buenos Aires, en cuanto a consultas. El gráfico de barras lo que muestra es que las consultas que más obtienen, digamos, el Cedronar, primariamente son de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, le sigue Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Entonces sabemos que en Santa Fe hay un problema que tenemos que intentar paliar. Y a todo este tema, que es bastante complejo, se sumó la cuarentena, una situación que nadie esperaba, que hizo que todo el mundo tenga que empezar a reinventarse, los adolescentes también, lejos de estar en contacto, que para ellos sus amigos, el contacto es tan importante, de pronto se vieron encerrados, se vieron limitados en sus contactos de amigos, y de sus actividades diarias, debieron reinventarse, algunos lo pudieron hacer, otros les costó un poco más, algunos descubrieron el contacto familiar, a otros les costó el contacto familiar, y todo esto fue determinando distintas conductas, y en cuanto al consumo también. Entonces nos pusimos a investigar un poquito, y encontramos en un informe, la fuente es de abril del 20, es de España. Lo que nos cuenta este informe de salud pública dice que las adicciones no desaparecieron por el confinamiento. Lo que ellos vieron en aquel momento es que al tener las terapias de rehabilitación canceladas, aumentaban los consumos que no eran sociales. Personas que estaban en rehabilitación, de pronto no podían estar en contacto con sus terapeutas, o no podían acceder a su seguimiento, y el solo hecho de estar en casa, en inactividad, con mucho tiempo, ya sea en familia o en soledad, y con toda la incertidumbre que generaba, provocó un aumento en el consumo de la sustancia. Y dentro de toda la sustancia, el mayor consumo es el del alcohol. Después otro informe del CONICET, este es de mayo, que lo realizaron investigadores del Instituto Gino Germani, vieron que el 45% de las personas empezaron a tomar más alcohol que antes del aislamiento. Este estudio se hizo online con 5.000 personas, estas personas eran mayores de 18 años, y entre el rango etario entre 35 y 45 años fueron los que aumentó el consumo a un 45%. Pero en el rango entre los 18 y los 24 años, los que no consumían en ese rango etario antes de la pandemia, que eran un 5%, luego de la pandemia se cuadruplicó, se aumentó los que no consumían en el rango etario de 18 a 24 años. En Santa Fe también hubo estos cambios en las conductas y en la búsqueda de poder tener lazos sociales y demás, y el consumo generó que 700 personas participen de 4 fiestas clandestinas, esto es fresquito de principios de julio. Y otro dato que fue interesante, que lo hizo la Municipalidad de Chascomús, ellos estudiaron a 450 adolescentes entre 12 y 18 años, eso representaba el 10% de la currícula de la región, y ellos veían que no habían consumido alcohol en los últimos 30 días, y la causa y el motivo era mayoritariamente porque no se entregan ni salen a bailar, después porque no les gusta tomar solo, y porque no se juntan con sus amigos y compañeros, porque están los padres, y porque no había comercios para vender.
Esto me parece muy interesante porque esto nos pone de manifiesto que los adultos tenemos un rol muy importante en desnaturalizar el consumo de alcohol y las previas. Y tenemos que intentar que nuestro hogar o las casas donde viven los adolescentes puedan ser un lugar donde haya buena información y de cuidado. Porque esto está tan naturalizado, pero fíjense que ante este episodio, cómo disminuyó el consumo en este sentido. Entonces, ante una consulta con el adolescente, tenemos que ser conscientes de que puede ser la última oportunidad para hacer medicina preventiva. Y en esto es importante, cuando por ahí vemos a los niños más pequeños, si viene a la consulta por el control de salud, perder un momentito de esa consulta para preguntarles por los hermanos adolescentes, cómo se sienten, cómo se encuentran, y tratar. ¿Por qué? Porque es importante que no despreciemos nuestro papel como orientadores, ya que es la oportunidad que necesitan los adolescentes. Y es importante siempre tener en cuenta que la salud debe ser integral del adolescente. Cortito y al pie para que no perdamos todo lo que viene ahora a contarnos Marta. Así que, muchas gracias. Doctora Braschi, usted puede comenzar cuando quiera. Bueno, como estábamos hablando, el consumo puede ser problemático y no problemático, y empieza en edades cada vez más tempranas. Se considera consumo problemático cuando hay periodicidad en el tiempo, hay abuso de sustancia, aparece el síndrome de abstinencia, cuando uno empieza a notar que hay compromiso de la vida del paciente. Y donde uno también hay determinadas etapas de la vida donde se considera problemático, como el embarazo, la lactancia y la infancia. Y en pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas como patología dual o eventualmente alguna enfermedad crónica, diabetes, epilepsia y demás. ¿Me van escuchando? Sí, Marta. Claro, el consumo no problemático, hay gente que no tiene periodicidad de tiempo, pero sin embargo, en los consumos no problemáticos, uno puede tener intoxicaciones agudas. Por ejemplo, los chicos que nunca tomaron van a la fiesta de egresados, toman un poco de alcohol y presentan una intoxicación aguda. En el que tiene consumo problemático, no solamente encontramos síntomas de intoxicación, sino que puede aparecer síntomas de abstinencia o episodios o compromiso en el cuerpo por el uso crónico. ¿Sí? En general, las sustancias más involucradas en el consumo, ¿cómo puede diagnosticar este consumo? Bueno, a través de la anamnesis. Y uno se pregunta, ¿consumís? ¿Qué consumís? ¿Tomás? ¿Qué tomás? ¿Alcohol, cocaína? ¿Qué tipo de sustancias usás? ¿Con qué frecuencia las usás? ¿Lo haces solo? ¿Lo haces acompañado? ¿Qué efecto buscas sentir? ¿Qué es lo que esperás del consumo de la sustancia? ¿Te juntás para consumir o te juntás y el episodio de consumo surge? Porque lo que estamos viendo últimamente es que los chicos se juntan para consumir. El motivo del consumo problemático es nos juntamos para consumir, no nos juntamos y el consumo es un detalle. ¿Qué buscas con el consumo? Si empiezan a buscar correrse de la realidad, desconectarse de las cosas, utilizar la sustancia como un bastón químico, ¿no? Porque tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar, o fumo para olvidarme, o empiezo a involucrar el sentimiento en la necesidad del consumo, estamos hablando de consumo problemático. ¿Sí? Si el paciente consume solo, hay que preocuparse. Si el paciente, pese a que tiene malos viajes y la pasa mal, está sosteniendo el consumo, es para preocuparse. ¿Sí? ¿Y cuáles son los patrones de consumo actual? Bueno, ¿qué consumen? Lo que venga, ¿no? Y ahí están las sustancias tradicionales, como el alcohol, la cocaína, la marihuana, el LSD, están las nuevas sustancias psicoactivas, como la mefedrona, las catinonas y todo lo que tiene que ver con los derivados de los sintéticos, porque es más fácil de conseguir, porque como cualquiera lo hace por internet, hay mayor disponibilidad.
Aparecen también las formas poco convencionales de consumo, como por ejemplo el uso del LSD intraocular, el subconjuntival, el uso de la marihuana en vez de fumada por vía digestiva, que trae cuadros graves también de intoxicación porque pierden el control de las cantidades que ingieren. El uso de alcohol aerosolizado o vaporizado, que genera un cuadro de neumonía y un cuadro de intoxicación más severo. ¿Y qué es lo que consume o dónde lo consumen? Bueno, en lo que venga, ¿no? De las fiestas de egresados, los viajes de egresados, las fiestas electrónicas, los consumos excesivos episódicos de alcohol que se asocian en general, ustedes tienen la canilla, nosotros tenemos el UPD, el UD, que son el último primer día y el último día, las fiestas de egresados, las semanas de primavera, la fiesta de la primavera, son todos eventos donde saben que va a haber reventón, ¿no? La fiesta de egresados es una especie de compecio de nos la ponemos todos en la pera. Las fiestas mea culpa, que no sé si es ahí, pero en Buenos Aires están las fiestas que el que se mea tiene la culpa, toman un montón de alcohol y la barra libre se cierra cuando el primero llega al baño, con lo cual empiezan a transformarse en situaciones medio complejas. Y el prediar, que es uno de los motivos de la charla, que es el consumo excesivo episódico antes de llegar al boliche o al evento al que quieran llegar, buscando que abaratar los costos y estar puesto, porque la respuesta de los chicos es: no me divierto si no estoy colocado, ¿no? Si no estoy borracho, si no estoy puesto, si no tomé una pasti, si no tengo algún trastorno psicoactivo, no puedo disfrutar de los espacios. ¿A ustedes les pasa eso en la consulta? ¿Preguntan? ¿Me van escuchando? Sí, Marta. Te paso la próxima. Bien. Bueno, sigo entonces. Y dentro de la previa, ¿qué es lo más frecuente? El consumo de alcohol en forma excesiva o el atracón de alcohol. ¿Y dónde se hace la previa en general? En las casas. ¿Y quién subvenciona el alcohol de los chicos? Los padres, ¿sí? Y si no lo subvencionan, en realidad lo subvencionan, pero en general aportan una cantidad de plata y el chico ingresa a una casa donde hay un adulto con una cantidad de alcohol que uno no lo usaría en un casamiento. Y uno se pregunta, ¿qué nos cuesta a los papás poner el límite y decir: no, flaco, con toda esa cantidad de alcohol no se entra? Por revisar las mochilas y decir, a ver, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué está entrando en casa? ¿Qué está pasando con esto de que los padres hacen la previa en una casa y los padres nos vamos? Nos escondemos, nos vamos arriba, desaparecemos. En los casos del UD o del UPD, los papás están cuidando chicos que tienen una cantidad de alcohol, donde circula una cantidad de alcohol, y los papás están presentes y están ausentes, porque no pueden poner un freno a este consumo excesivo. Yo tuve una paciente que me relató horrorizada de que los adultos que habían ido a su UPD habían tomado su alcohol. Le digo: ay, qué lindo, ustedes que compran, vos trabajás, ahora comprás alcohol con tu sueldo. No, me dice, entonces no es tuyo. Y nos preguntamos entonces ahí, ¿y qué pasó? ¿No se emborrachó ninguno? Sí. ¿Y quién se encargó? Todo el resto de los compañeros borrachos, los adultos, no intervinieron. Y cuando el chico termina en mal estado, llaman de una manera al sistema de salud, y el sistema de salud llega, le cuelga un suerito y lo deja y se va, sin tener ningún registro de las complicaciones que pueden tener un consumo excesivo episódico de alcohol, tanto en su medio interno como a nivel cardiovascular, y dejaron al chico en la previa, con lo cual hubo un montón de gente adulta involucrada, incluida el sistema de salud, que no registró que como es legal y todos tomamos y juntos es mejor y sabor del encuentro y todos nos encontramos tomando, se va corriendo la responsabilidad del adulto. ¿Y qué es esto del atracón de alcohol o binge drinking? Es el consumo de mucha cantidad de alcohol en poquito tiempo. Y esto se define en unidades de alcohol, en el adulto, 4 unidades de alcohol en la mujer,
6 en el hombre. En el adolescente no hay una definición, pero uno consideraría un consumo excesivo episódico a más de 2 unidades de alcohol para el sistema nervioso y para el hígado de este paciente, que lejos y vista están muy lejos de ser lo que los chicos toman. Una unidad de alcohol es una cerveza, es una copa de vino y es medio carnet con coca. Así que imagínense la cantidad de unidades de alcohol y qué cantidad de binge drinking uno atraviesa en la vida y los deja pasar. ¿Y cómo se ingresa en el consumo del alcohol en la adolescencia? Y no son lo más. ¿Por qué? Porque el alcohol es fuerte, es amargo, da gastritis, es fuertón. Entonces necesitan enmascararlo con algo. ¿Y con qué lo enmascaramos? Y bueno, le ponemos los ositos Yumi adentro de un vodka y entonces tiene gusto dulce y así atraviesa, como en su momento era el clericó y como aparecen todos los tragos de verano, ¿no? Por ejemplo, los daiquiris y todo ese tipo de cosas que dan hidratos de carbono para sacar el gusto fuerte que tiene el alcohol y que los chicos lo puedan pasar mejor. Pero esto es inocuo, no, ¿por qué? Porque el ayuno previo que hacen, el azúcar que agregan, aumenta mucho la absorción del alcohol y aumenta los riesgos de consumo de alcohol, ¿sí? Y no hacen las ¿cómo se llama? La gelatinita casera que le ponen de vodka y el resto del agua. Pero bueno, son los hábitos de consumo que los chicos se manejan y que los adultos nos corremos. ¿Y cómo es el hábito en la adolescencia? Bueno, el hábito de consumo en la adolescencia es excesivo, o sea, es en forma de atracón, en general de todo, de lo que encuentran, de lo que pinta, de lo que hay, y en ámbitos variados, en ámbitos donde antes no formalizaban, ahora consumen en los colegios, antes de entrar, a uno no se le hubiera ocurrido en la vida entrar puesto al aula, pero se consume igual, en las casas, afuera, en los boliches, ya no existe un espacio definido. Y las sustancias que actualmente más se consumen en la adolescencia son, en primer lugar, el alcohol y las bebidas energizantes, el tabaco en tercer lugar y la marihuana en cuarto, ¿sí? Que igual, de todas maneras, las sustancias legales son las que más circulan. Yo me pregunto, los pediatras, ¿en algún momento consideramos que las bebidas mal tomadas o energizantes son sustancias psicoactivas? Y no, y mezcladas con alcohol, que son más... Marta. Sonido reactivado. ¿Me escuchás? Sí, Te escucho, Marta. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí, Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, y entonces uno tiene que poder empezar a reconocer las cosas que hacen los chicos como para poder hacer algún tipo de prevención. Existen formas raras y locas, bueno, los gominolas son unos, el alcohol, el eyeballing, que con ponerse alcohol en el ojo, la verdad es que eso raya un poco lo intrépido, por decirlo de una manera decorativa, que genera una conjuntivitis química importantísima y puede lesionar la córnea hasta llegar a la ceguera. En España existe la forma aerosolizada del alcohol, que es el oxillón, pero nosotros tenemos el vapotini, que es la vaporización del alcohol, que lo que hace es no atravesar el primer vaso hepático, con lo cual la intoxicación es más grave y los síntomas son más rápidos. Y eso es un compromiso respiratorio importante. ¿Quieren preguntar algo? ¿Y se ve mucho lo de los vaporizadores en Buenos Aires, Marta? El vaportini, algunos pilotos usan, pero no tienen el vaportini, el implemento en general, pero sí ponen la copa, la calientan, le ponen una tapa, una pajita y inhalan. Eso me lo comentó un amigo en un boliche hace 5 años o 6 atrás. En la parabólica humana, como estoy yo ahora con el teléfono, ellos hacen con el alcohol, el vapor y todo, con lo calientan. Ingenio popular se llama. ¿Y qué es? Ingenio popular. Y da un subidón rápido, una intoxicación alcohólica rápida. Ellos consideran que ahorran, digamos, ¿no? En el gasto del alcohol, pero da un cuadro respiratorio interesantísimo, digamos, un broncoespasmo interesantísimo.
Y dentro de las combinaciones, como charlábamos antes, la bebida, en general, el 70% de los chicos que toman bebidas energizantes lo hacen asociadas al alcohol. Y un alto porcentaje de los consumidores de alcohol consumen asociado también psicofármacos, también para bajar la cocaína o para subir el alcohol utilizan esta asociación. ¿Me querías preguntar algo, Fabio? No, estamos. Por ahí guardamos las preguntas para el final, Martita. Así vamos leyendo lo que preguntan el público. Dale. ¿Y qué complicaciones dan estos consumos excesivos episódicos de alcohol? Bueno, primero, trastorno. Acuérdense que el alcohol es sustituyente, con lo cual a la neurona muy feliz no la hace, con lo cual altera la maduración cerebral. Tiene mayor predisposición a generar una adicción cuanto más temprano uno consuma. Y si es antes de los 14 años, aumenta muchísimo la probabilidad de dependencia alcohólica. Trae problemas de seguridad vial, porque en general los accidentes son una de las principales causas de accidentes y de muerte en el adulto joven. Da mayor predisposición por esta pérdida del prefrontal de situaciones de agresividad. En general aumenta las prácticas sexuales de riesgo y sin ser consensuadas. Y el consumo de alcohol a nivel cardíaco da lo que se llama el corazón post-fiesta o Holiday Heart Syndrome, donde aparecen arritmias desde fibrilación ventricular y cualquier arritmia que se les pueda ocurrir. Esto sí resuelve, pero lo cierto es que las arritmias las tienen. Entonces, cuando uno recibe por guardia un paciente con un consumo excesivo episódico, tiene que, más allá de ponerle la vía, corregir la glucemia, la calcemia, la calemia y todas las semias que uno le quiera corregir en el medio interno, aparte de la hipotermia, hacer una tira de electro, porque esto pasa desapercibido y no está bueno. Y como les decía entonces, las arritmias más frecuentes aquí sinusal, bloqueos, extrasístoles, y son este tipo de cosas. Así que el electro nunca se les tiene que olvidar que la mayoría de las veces que hay un chico con consumo, con una intoxicación alcohólica, no pasa ni siquiera por la guardia, lo dejan dormir la mona en la casa y uno no sabe si duerme la mona o está en coma, ¿no? Que en general el coma por alcohol se resuelve en 12 horas, en forma espontánea. Hay que ver cuántas neuronas quedaron quemadas por el camino. ¿Y por qué prefieren estas formas locas de consumir alcohol? Primero, porque llega más rápido al cerebro. Segundo, porque consideran que no les va a dar la alcoholemia positiva. Consideran que ahorran plata y lo cierto es que en todas de esas, todas no. No. Primero, es más tóxico, no ahorra nada porque en general se lesionan más. Cuando soplan la pipeta igual la alcoholemia les da alta porque no tiene que ver con el aliento etílico, sino con la expiración en el metabolismo del alcohol, con lo cual es interesante poder sentar, y consideran que no van a tener resaca, tampoco, sí tienen resaca, tienen dolor de cabeza, tienen mareos, tienen náuseas, tienen todo el combo completo de la resaca asociada. ¿Y qué se hace con este paciente? Bueno, como les decía antes, uno tiene que corregir todo lo que el alcohol modificó. Entonces hay que corregir la acidosis metabólica, hay que corregir la hipocalemia, la hiponatremia, la hipoglucemia, la hipomagnesemia, la hipoglicemia, mantener bien caliente al paciente, porque muchas veces el coma no arranca si no está termorregulando, corregir las arritmias cardíacas, si es que hace falta corregirlas, y una de las cosas que uno tiene que poder pensar es que si este paciente está llegando a todas las guardias bastante frecuente con este tipo de intoxicaciones, un poquito de vitamina B1 no se le niega a nadie. Con respecto a las bebidas energizantes, que son mal llamadas energizantes porque de energía no aportan nada, son sustancias que tienen azúcares, tienen extracto de guaraná, tienen cafeína, tienen taurina, tienen vitaminas, lo que funciona es como estimulante del sistema nervioso central. Y en general, van asociadas siempre al consumo de alcohol en la adolescencia, pero los chicos chiquitos, cuando empiezan las salidas, las fiestas de sexto grado,
preguntan si pueden tomar bebidas energizantes, ya que no pueden tomar alcohol, y es así como arrancan el inicio. Y la verdad es que son bastante agradables, pero bueno, es su manera de empezar la fiesta. ¿Y qué da esto? Bueno, como la cafeína, da taquicardia, puede dar temblores, puede dar aumentar la diuresis, aumentar la frecuencia cardíaca, puede dar arritmias, y da la disminución de la sensación de fatiga, ¿no? Que es por lo que la gente en general lo toma para manejar cuando sale de noche. Y aumenta el índice metabólico basal y aumenta la diuresis también. Pero esto tiene un efecto, digamos, que no dura lo que uno considera que puede durar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno consume energizantes? Bueno, en los primeros minutos aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, con lo cual en el adulto es poco feliz. Entre los 15 y los 45 minutos aumenta el estado de la alerta. Por eso la gente lo utiliza para manejar. Y también considera que lo utiliza para sacarse el efecto de la resaca del alcohol. Lo cierto es que eso dura menos que lo que dura el alcohol en el cuerpo, con lo cual después hay una caída importante del sensorio. Alrededor de la hora empieza el pico de glucemia, con lo cual en la gente con diabetes tampoco es muy recomendable. Y a partir de la hora empieza de a poquito el descenso y el lentecimiento. Cuando empiezan a tomar este tipo de bebidas, en general, con frecuencia, aparece el síndrome de abstinencia. Y esto también lo vemos en que con el café existe lo que se llama cafeínismo, que el adulto se toma más de 6 cafés por día y no arranca a la mañana, sino se toma un cafecito porque se siente embotado y le duele la cabeza. Y los chicos, ¿con qué bebida, en qué situaciones tienen incorporación de cafeína también? Bueno, la coca, las bebidas cola, todas tienen cafeína, ¿sí? Y hay chicos que desayunan con este tipo de bebidas. Es bueno poder empezar a charlarlo. Y la abstinencia a esas sustancias, ¿cómo es? Cefalea, irritabilidad, constipación, sueño, sensación de aletargamiento. ¿Y cuándo empieza a aparecer la tolerancia, que es el estar habituado al consumo de estas sustancias? Y en general, entre a la semana, 12 días, uno empieza a necesitar más dosis para tener el mismo efecto. ¿Por acá vamos bien? Voy muy rápido. No, bárbaro, Marta. Bueno, dentro de las sustancias que se están consumiendo con frecuencia, el tabaco es la más frecuente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se puso de moda el cigarrillo electrónico. ¿Y qué buscan con el cigarrillo electrónico? Tener el primer contacto, que da glamour, da fallonismo, te pone en un lugar porque lo usan en bolsa, la ropa, las zapatillas, los teléfonos y demás. El cigarrillo electrónico, dispositivo electrónico Chemical, también da estatus. ¿Y qué le ponen adentro? Al principio le ponen para quedar como fallonistas, le ponen estos aceites saborizados, ¿sí? ¿Qué es lo que dan? Dan la sensación de que estás vaporizando algo, pero sí que empezamos a encontrar que los ricos en vitamina D son los que trajeron complicaciones graves con neuritis química en pacientes adolescentes jóvenes con poco tiempo de evolución del consumo y con patología respiratoria grave. ¿Sí? Lo que se ve que esto que decían, bueno, el cigarrillo electrónico no te da broncoespasmo y disminuirse el EPOC, lo cierto es que a los 5 minutos de la utilización del vapor aumenta la resistencia en la vía aérea, con lo cual esa cuestión de la inocuidad del cigarrillo electrónico y la alternativa al consumo de tabaco en forma de cigarros y por lo que fuera, tampoco es tan válida. Bueno, y los cigarrillos electrónicos solamente son la puerta de entrada al consumo de los derivados del tabaco en Estados Unidos. Y aquí, en cualquier lugar, con lo cual los accidentes, porque te lo compraste en la avenida, a un señor que está sentado, un mantero que está sentado en la calle, son cada vez más frecuentes. Entonces, niños chiquitos se han tragado el cartucho, a otros les explotaban la cara.
a otro les ha dado cuadros de respiración, respiración, alteración en la respiración importantísima, ¿sí? Y existen formas más profundas de consumo de este tipo de instrumental, que es el dripping, que es una calada más profunda y lo ponen directamente las gotas sobre el vaporizador. Y esto da un vapor más espeso y en general van a sentirle más el gusto al sabor. Lo cierto es que este tipo de cosas trae un cuadro respiratorio también más grave a nivel del broncoespasmo y demás. ¿Qué efectos adversos? Entonces, irritación de la garganta, aumento del broncoespasmo, el fumador pasivo en el uso de nicotina también aumenta la cotinina en los fumadores pasivos, ¿sí? Da efectos adversos en general asociados a los aceites que les agregan, como fallo cardíaco también, y la verdad es que uno no tiene idea qué es lo que compra, porque aparte hay gente que ahora hace sus propios aceites, con lo cual más grave todavía los cuadros, porque no tenemos la menor idea de lo que se trata, lo que están utilizando para vaporizar. Con lo cual, el vaporizador también habría que poder trabajarlo en el consultorio porque es la puerta de entrada al consumo de los derivados del tabaco. Bueno, cannabis es la sustancia no legal más frecuentemente consumida y viene en ascenso. Tiene una super prensa y con esta cuestión de que se mezcla el uso de cannabinoides medicinal con el fumar churro, estamos como un poco más complicados, porque aparte los adolescentes dicen no, pero si es medicinal no puede hacerte mal, entonces es verde, ecológica, natural, la madre tierra, nadie se murió por una sobredosis, lo cierto es que es verdad, nadie se murió por una sobredosis de cannabis, pero sí aparecen con las formas nuevas, que son cada vez más concentradas, cuadros de memoria, trastornos de ansiedad, taquicardia y un par de cositas más dando vuelta. ¿Sí? Y tiene una etapa de o enlentecimiento, una fase más colocada, una fase donde aparece lo colgado y la metafísica, y después el periodo de bajón donde generan hiperorexia y aumenta mucho la alimentación. Y esto en general en un paciente diabético es poco feliz, porque el bajón, al tener que ver con lo que hacen los cannabinoides a nivel de la insulina y a nivel de la glucemia, que la bajan bruscamente, generan atracón de golosina. Entonces, los atracones son bastante complicados, fundamentalmente en un diabético. Y entonces, como vemos, la marihuana hoy, el cannabis hoy por hoy, tiene un montón de efectos, desde el efecto relajante, la euforia, la alucinación, que es el efecto buscado, ¿sí? La sensación de broncodilatador, sí, lo cierto es que las sustancias son broncodilatadoras, pero una vez que uno la prende fuego, todo el efecto broncodilatador se apaga con la combustión que genera cuando uno lo prende, y aparecen la desconcentración, los trastornos de memoria, el enlentecimiento del tiempo. Si hay enlentecimiento del tiempo y disminución de los reflejos, cuando los chicos salen en bicicleta se lleva puesto la mitad de las cosas. ¿Sí? En general pueden aparecer estos malos viajes, pueden aparecer cuadros cardíacos con hipotensión ortostática y pueden dar taqui o bradiarritmias de acuerdo a las concentraciones del THC que se está utilizando, y en los pacientes arrítmicos se ve mayor asociación a arritmias. Dentro de las formas locas aparecen los brownies locos, las recetas de María. Los brownies locos, a través de la forma digestiva, lo que tienen de complicación es que no están de la misma manera que la forma fumada. La forma fumada se inhala y a los segundos aparecen efectos. Estos tardan entre 20 y 40 minutos en aparecer los efectos, con lo cual dicen, uy, no me pegó, y entonces se comen media torta y después sí empiezan a aparecer los cuadros de intoxicación grave por este tipo de presentaciones. No sé si ustedes están teniendo bastante, nosotros sí. No tenemos mucho acá. Por suerte todavía la parte gastronómica no llegó.
qué bueno. Porque aparte después les pega el bajón, así que imagínense la manera de comer. Actualmente y buscando las formas, trabajando con herbolaria y todo lo demás, surgen los spice, que se venden, y estos vienen de afuera y se compran por internet, se venden como si fueran, dicen free tobacco, free marihuana, como si fueran sustancias psicoactivas que no tienen ni tabaco ni marihuana, pero que son como todo bien, digamos, son plantitas legales. Lo cierto es que estas plantitas legales, cuando se estudiaron, encontraron que aparte de tener esto, tenían cannabinoides sintéticos. Y los cannabinoides sintéticos son mucho, pero mucho más potentes que el cannabis, que los cannabinoides, que los fitocannabinoides, con lo cual los cuadros de prevalencia de anticolinérgicos con taquicardia, hipertensión, dolor precordial, crisis de ansiedad y crisis de excitación psicomotriz se ven mucho más frecuentes que con el consumo de cannabis estándar. Y estos en general, al venderse como si fueran, vieron que libros sobrecitos parecen como sobrecitos de té. Sí. Al venderse como una cosa libre de cannabis y libre de tabaco, la gente considera que es más saludable, ¿sí? Con lo cual las intoxicaciones son más graves. Como los cannabinoides, como agonistas CD1, CD2 y todos los otros receptores que tienen los cannabinoides, donde sí acá en estos prevalece particularmente el efecto anticolinérgico, la excitación psicomotriz, parece como si fuera cocaína la clínica, o como si hubieran consumido floripondio. Y ellos dicen que no, que fumaron un spice y que se lo vendieron como una marihuana legal. ¿Qué es lo importante de estos pacientes? Bueno, más allá de ponerles el tratamiento sintomático porque antídoto no tienen, es saber que si uno los tiene que sedar, no puede dar nada que tenga efecto anticolinérgico. Por ejemplo, uno diría, bueno, le pongo un neuroléptico sedativo, está hablando con gente que no hay con excitación psicomotriz, lo trato de sedar. No, es preferible usar benzodiazepinas y si uno necesita utilizar un antipsicótico, usar anticolinérgico, una loperidol o alguno de los nuevos, pero que no tenga efecto anticolinérgico. ¿Vamos bien o voy muy rápido? No, vamos bien, Marta. Bueno, y acá vemos cómo impactan los spice, ¿no? Desde la aceleración, la agresividad, el aumento de la frecuencia cardíaca, los mareos, los temblores y demás. Bien. Entonces, ¿existen urgencias por consumo de cannabis? Existen urgencias por consumo de cannabis. Existen urgencias leves y graves. Las graves están más relacionadas a hiponatremia o hipoglucemia, convulsiones, y las leves el cuadro de inicio de intoxicación, que sería ansiedad, confusión, náuseas, vómitos, hipotensión ortostática. El tratamiento de todo esto siempre es sintomático. Si hay ingesta, el lavado gástrico y el carbón activado pueden llegar a servir de acuerdo al tiempo de que hayan ingerido la sustancia. Para la excitación psicomotriz, el lorazepam sublingual o inyectable puede funcionar. Es importante no utilizar, como les dije, los anticolinérgicos, y es importante corregir en la hipotensión con fisio, en la hipoglucemia y la hipocalemia con glucosa y una corrección de potasio. Y es súper importante lo de no utilizar los anticolinérgicos porque potencia el efecto taquicardizante e hipertensor y el paciente se va a poner más grave. Bien. Consumos en pandemia. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, lo que uno ve es que, como habíamos visto, hay consumidores esporádicos, y en estos consumidores esporádicos lo que aparece, según la estadística, es que el consumo disminuyó. ¿Por qué? Porque consumían cuando pintaba y ahora no pinta, entonces no están consumiendo y están acompañados. Entonces tienen mayor contención, no tienen dónde comprar porque no pueden salir, que están cuarentenados, con lo cual los consumidores esporádicos como que bien. Los habituales o no esporádicos ahí empiezan a consumir un poco más por internet, se juntan a través de internet. ¿Para qué?
Y bueno, para jugar a la Play, para mirar videos, para mirar películas y demás, utilizan las sustancias psicoactivas. Y nosotros, en general, no podíamos salir a comprar, pero los tranzas tienen un manejo del delivery bastante interesante y hacen entrega a domicilio. Muy bien. Lo que sí es importante ver, que sí hubo mucho, y en adultos y en adolescentes, es aumento del consumo del alcohol, de los psicofármacos de la casa y del cannabis que muchos tienen planta, o los amigos les traen, les comparten. Siempre hay alguien de un buen samaritano que comparte la onda verde. Los generosos. Claro. Y en general uno dice, confinamiento y abstinencia. Bueno, ¿por qué? Porque no es un buen momento para dejar, porque no podés comprar, no podés salir. En general, si no hay un hábito, no van a tener abstinencia. En general, sí, hay como problemáticos, sí van a empezar a aparecer los síntomas de abstinencia. Y un poco más adelante, la molestia del confinamiento. Pero bueno, esto es confinamiento y abstinencia. Ahora, el marketing, si ustedes estuvieron viendo la tele al principio cuando estábamos en cuarentena, no sé cuándo estuvieron en cuarentenados ustedes, nosotros hace no sé cuántos días que estamos en cuarentenados. Más o menos lo mismo, pero más leve acá. Acá se abrió un poco más, por la falta de consumo de comunitarios. Entonces estamos más liberados ahora. Bueno, nosotros al principio estábamos 7x24 adentro mirando la tele. Yo encima las primeras semanas tuve un contacto con un COVID, con lo cual me cuarentenaron, con lo cual estaba on fire. Y miraba la televisión y escuchaba a las 2 de la tarde a Rial decía, tomate un Nante, ¿qué vamos a hacer hoy? Y tomemos todos, 9 de la mañana. Hay que darle al vinito. Y a las 10 tómate un Clona. Y había una especie de recetario de alcohol y pastillas. Fumate un porro, o sea, era como en horario de 8 a 20, un desparramo de oferta que yo creo que la gente empezó a capitalizar la experiencia ajena y entraron a consumir un montón más de alcohol, un montón más de psicofármacos y de todo lo que hubiera por internet. Pero cuando uno habla con los chicos, ¿qué es lo que dicen ellos? Y ellos dicen en general, por lo menos en mi consultorio, me aburro, no sé qué hacer, me fumo un porro. Me junto con mis amigos a jugar a la Play y me fumo un porro. Y cuando no puedo dormir, o me tomo algo o me fumo un porro. Y no tengo nada que hacer y no encuentro motivaciones, y esto es lo que los está enroscando en el consumo, a los que están más en consumo, al poder cortar. Entonces, son las cosas que uno va encontrando. Y en el confinamiento y la recaída, todos los que estaban en tratamiento, como decían ustedes antes, los que estaban en tratamiento y el tratamiento no lo pudieron sostener, hicieron episodios de recaída. Yo no sé cómo estuvo el sistema de salud. Nuestro, la parte de salud mental, al principio hizo agua, un submarino. Los pacientes no tenían dónde ir ni a quién llamar. Los dispositivos donde laburábamos mucho con teléfono antes y con online, pudimos sostener mejor que los espacios que siempre fueron presenciales. Eso fue generalizado, Marta. ¿Qué con eso? No, fue generalizado. Como que hubo una pseudopsicosis y nadie atendía y los pacientes quedaron a la deriva totalmente. Así creo que eso fue generalizado. Hoy por hoy también se dificulta la atención porque todavía no se volvió a la atención plena y eso dificulta que los pacientes accedan a los centros de salud y puedan volver con sus terapias actuales. Sí, está súper complicado. Igual nosotros lo que estamos con los adolescentes es súper interesante poder trabajar con las redes. Yo trabajo mucho con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, con la que ataquen ellos primero, porque están acostumbrados a manejarte con eso, con Zoom, con videollamadas. Ellos laburan muy bien, somos nosotros los que nos cuesta enganchar la tecnología, pero si veníamos antes conectándonos de esa manera, andan súper bien. Sí, acá en el servicio creamos un Instagram, mail, creamos todas las redes como para que estén
conexión con los adolescentes, así que tuvimos que ayornarnos y empezar a usar las redes para poder estar conectados con los adolescentes durante la pandemia. Y lo que yo les decía, de lo que uno percibe en el consultorio, esta gente del Cedronar estuvo el COVID aumentó, el uso de psicofármacos es un 13%. Entonces, bueno, uno va encontrando a nivel país que lo mismo que uno encontraba en las entrevistas es lo que va apareciendo, ¿no? Aumento de consultas, el 60% mencionó el aumento del consumo de alcohol, el 40% de nicotina, el 17% de marihuana, el 13% de psicofármacos, o sea que se va diciendo con lo que uno va evaluando en las consultas en un COVID, por ejemplo. Y las sustancias que más empezaron a consumirse, el alcohol se lleva todos los números, al igual que el cannabis y las pastillas, ¿no? Y entonces uno mira y dice, la percepción, ¿qué está pasando con todo esto? Algunos no consumen y otros sí consumen. Y sí, es verdad, algunos no consumen porque no tienen cómo salir, pero otros sí consumen y empiezan a experimentar porque no tienen otra cosa que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Primero hay que evaluar en la entrevista qué es lo que le está pasando a cada uno. En el abusador hay que tratar de buscar medidas de reducción de daños, buscar actividades no compatibles con el consumo, empezar a buscar motivaciones y cosas que puedan hacer para tratar de bajar el consumo. En el paciente dependiente hay que tratar de ver si uno puede empezar a instaurar nuevamente el tratamiento. Siempre ofertar tratamiento psicológico y ofertar seguimiento clínico en la medida de lo posible. ¿Y qué es lo que uno, cómo puede trabajar uno? Bueno, ustedes ahora están más liberados que nosotros todavía no podemos salir tanto, pero empezaron de nuevo a ver las consultas. Y bueno, la atención primaria, uno tiene que trabajar con los más chiquititos, y hablábamos con que esto de que el consumo empieza a 12, 13 años, empieza antes también. Entonces uno tendría que empezar a trabajar esto en la primaria, ya, los temas, como para que esto no les suene y no les quede como careta en el primer contacto, porque en general tienen ellos su primer contacto antes que uno aborde. Entonces, si uno empieza a trabajar estas cosas en las primeras consultas, incluso con los papás, y hablando del fumador pasivo y de todo lo demás, es un tema que queda como ahí instrumentado y ya lo van escuchando los chicos. En los pacientes que tienen ya consumo, bueno, uno tiene que tratar de buscar estrategias de reducción, de disminución del consumo de sustancias y prevención secundaria, detección precoz y búsqueda de cesación del consumo, o por lo menos postergación del consumo. Y en la terciaria y en general en los pacientes con consumo que ya están ya pasaron la barrera de las sugerencias, bueno, uno trabajar con lo motivacional y ante todo lo primero es la reducción de daños para tener un paciente que pueda pensar para adelante el descenso y la supresión del consumo. Y estrategias preventivas hay muchas, talleres, consejería, manejo del tiempo libre, pautas de reducción de daño, búsqueda de proyectos a corto y a mediano plazo, armado de grupo de líderes. Hay algunos adolescentes que al principio ingresan y uno los empieza a tratar y ellos se transforman en líderes cuando están convencidos y van trabajando con ustedes. Son geniales, como les traen a todos los amigos que ven que están complicados. Y trabajan muy bien entre padres. Locos en la heladera porque se lo va a comer tu vieja y se va a ir a Disney. Todos estos son cosas que le tuve que decir a pacientes puntualmente porque les fue pasando con la familia. No dejes las gominolas ni las vodka jellies en la heladera, pues se lo toma tu mamá, tu vieja piensa que está a dieta, hace calor, se come medio kilo de gelatina y después la tenés que llevar al hospital en vez de irte a la fiesta o a la previa. No tomes pastis de tu abuela, porque en general tu abuela, aparte de tomar las pastis que vos buscás, tiene un montón de otras y vas a terminar en terapia intensiva. Y acuérdense que las terapias intensivas están todas llenas de gente con COVID, con lo cual no es el mejor momento. No fumes en el ambiente donde hay chicos, esto particularmente con los adultos, y esto se puede hacer prevención de los adultos, ¿no? Cuando uno trabaja con nenes muy chiquititos, no fumes donde están tus hijos porque no les va a pegar bien. Si vos estás fumado no vas a poder mirar lo que hace tu hijo y lo más probable es que tenga un accidente, tanto intoxicación como cualquier otro tipo de accidentes.
Ojo con el aceite que le pones al vapor, ojo con los aceites que estás consumiendo como considerándolos cannabis medicinal porque están teniendo cualquier cosa adentro y no está bueno. El pensar que la madre tierra es buena, en general la madre tierra tiene un montón de plantas tóxicas y en general las plantas de los dioses pueden traer complicaciones bastante graves, ¿sí? En general, en todas las situaciones en que vos pongas en riesgo tu vida y termines internado en terapia intensiva, vas a estar al lado de alguien con COVID, con lo cual lo vas a pasar bastante desagradable. Que en los momentos malos, y esto es súper importante más para los pacientes ahora que están angustiados, tristes, deprimidos y enojados con lo de la pandemia, es importante que sepas que es normal que te sientas mal, normal que estés ansioso, normal que estés triste. En esos días no está bueno que consumas porque si vos consumís lo más probable es que te pegue peor y que en lugar de sacarte de ese momento angustioso, empeores. Busca actividades que te gusten, que te generen placer, que no tengan que ver con el consumo. Si no podés dormir, tomar alcohol o empastillarte para dormir o fumar para dormir, en general lo más probable es que te dé más ansiedad y las cosas no funcionen de buena manera. Si vas a consumir, ojo, porque en general, en este momento lo que se está viendo con los consumos es que el consumo aumentó en cantidad. O sea, cuando consumen mucho volumen. Y si están en abstinencia y dejaron de consumir un tiempo, vuelven a consumir la dosis inicial, la dosis con la que venían consumiendo, lo más probable es que tengan un cuadro de intoxicación grave. ¿Sí? Y uno como está ansioso y nervioso consume más volumen. Con lo cual eso es importante charlarlo con el paciente lúcido. Y no dejes nunca cuando tomes alcohol de contar los vasos que tomes, porque en general uno pierde la noción, si uno toma de la botella o comparte en una jarra, uno pierde la noción de la cantidad de alcohol que toma y las intoxicaciones son más graves. Si te sentís entonces que no podés parar, si tus amigos te piden que te rescates, si te estás perdiendo amigos, cosas, y se te empiezan a complicar, y si tenés algún amigo que no se vas a acompañar, no dudes en pedir ayuda, vení, te esperamos. En el momento en que vos puedas acercarte al sistema de salud. El sistema de salud va a estar abierto a recepcionarte. Y eso es súper importante, porque el sistema de salud es eyectivo, es agresivo, y nos portamos pésimo con esta variedad, con este tipo de pacientes. Sé que mueve mucho interno y la pasamos y los tratamos bastante mal. Y desde el consultorio que uno puede hacer cuando uno trabaja en emergencia, bueno, la pre y post viaje de egresados, dar información, la pre para que uno sepa, para que dé pautas concretas de reducción de daños, y la post para que uno encuentre qué es lo que le devolvió Bariloche o el lugar a donde hayan ido. Manejar pautas de reducción de riesgos y daños, dar pautas de autocuidado, trabajar sobre la alimentación, el sueño, el cuidado del otro. Muchas veces cuando cuidan al par, se cuidan a sí mismos porque están tan concentrados en fijarse lo que le pasa al otro que el consumo lo solapan. Y es fundamental tomar el tema con los papás, porque a los papás les cuesta mucho manejar los límites, y hay que ponderarlos en ese espacio, y también hay que dar información de que no es un viva la pepa y uno no es un padre cool por dejar que los pibes se emborrachen en su casa. Porque si hay cualquier tipo de marcarle, mirá, si alguno de ellos entra en coma y le pasa algo, vos sos el responsable. Y eso es una cosa que a los padres no les queda muy claro. Cuando uno lo marca, se les abren los ojos y se ponen pálidos y dicen, ¿sí? Porque hay veces pasa que te traen a tu propio hijo y le decís, mira, si esto te pasó con el tuyo, pero si esto te pasa con un hijo de otro, y te puedes tener un juicio por de otro padre, terrible. Y ahí es como que prenden la alarma. Acá, Marta, lo que uno trabaja mucho en el consultorio es con los cumpleaños de 15, y por ahí que tomen conciencia, y por acá como que cuando empiezan la secundaria, la familia ya evita que los chicos consuman alcohol. Y la pelea que tenemos en los consultorios a diario es el tema de las fiestas de 15 que habilitan ya ahí en las fiestas de 15 el consumo de alcohol. Y es algo cultural y que uno trabaja a diario en la consulta. Es más, le dan los tips de cerveza sin alcohol, cuestiones para alternativas, pero no. Y a los padres, como decía, les cuesta mucho la puesta de límites de sus hijos.
cuando uno es medio tremendista y les tira en general siempre para los padres cuando les cae la ficha cuando les pasa con alguien cercano. Siempre les cae la ficha cuando les pasa con alguien cercano. Cercano en general su propio hijo, porque yo he tenido pacientes que han llegado en coma al hospital traídos por la ambulancia y los padres estaban en Disney, digamos, no tenían mucho registro de lo que estaba haciendo el pibe. Y por ejemplo, vino una madre que me cuenta que hacía 15 o 20 días un compañero de él había terminado en coma, lo habían llevado al hospital y ella le había dicho, no había ni querido hablar con la madre de ese chico, que era un desastre, y qué sé yo, y a los 15 días su hijo cayó en la guardia en el mismo estado que el otro, y se sintió súper mal, primero porque tuvo que venir a las 6 de la mañana a buscar el hijo al Hospital Fernández, y después porque ella había tratado mal a la otra madre como un irresponsable y ella estaba parada en exactamente el mismo lugar. Entonces, ese tipo de situaciones los reposiciona y los reubica. Pero hay una adolescentización del adulto que piensa que es todo cool y todos tienen que ser amigos de los hijos y demás, que no está bueno porque en realidad los pibes jamás nos consideran amigos, jamás les parecen cool, siempre le van a parecer unos viejos boludos, pero que les subvencionan el alcohol. Con lo cual hay que marcar claro que no es que son mejores porque les dan alcohol, porque los chicos no lo valoran como positivo, tampoco. Siempre cuando uno hace una anamnesis y esto en el consultorio hay que preguntar qué sustancias consumen, legales, ilegales, dónde, con quién, cómo les pegan, hay que trabajar la prevención primaria, secundaria y terciaria, buscar motivaciones para el no consumo, y cuando uno ve que el paciente no está pudiendo regularse, derivarlo en forma oportuna sin expulsarlo del consultorio, darle 3 o 4 días o tiempo para que el paciente lo pueda pensar, para darle pausas, para volverlo a rechequear, para volverlo a acompañar, para que ellos que de la mano de ustedes crecieron puedan de su mano acercarse a un lugar de atención. Y siempre es importante trabajar en transdisciplina. Es súper importante porque ninguno de nosotros solos sirve para esta historia. Uno tiene que tener todo el sistema armado para poder derivarte incluso entre ustedes mismos y se van a sentir más acompañados también en esto. Hay que evaluar la situación de riesgo, evaluar si el consumo es problemático o esporádico. Ante un paciente asintomático uno puede seguirlo en forma ambulatoria y hay veces que uno lo sigue muy de cerquita, porque tiene que evaluar si realmente requiere alguna estrategia más profunda. Si el paciente está asintomático, no se lo manda a dormir la mona a la casa, se interna. ¿Por qué? Porque el estar adentro del sistema de salud y uno lo mete y el corregirle el medio interno, el que tenga suero, el que tenga evaluación, por lo menos lo lleva a un contacto de esto, más allá de pegarle en la cabeza, le pega en el resto del cuerpo y no le está haciendo bien. ¿Sí? Y la derivación a la alta tiene que ser dirigida, o sea, vos vas el lunes a ver a Fabio al consultorio, o sea, no, vieron que los pacientes con consumo problemático de alcohol los van tirando hacia la puerta y los van pasando de camilla en camilla hasta que lo dejan cerca de la puerta y que se vayan corriendo. Según las sustancias que están utilizadas son los estudios complementarios que ustedes piden, ¿no? Que hay estimulantes, simpático-miméticos y demás, electroecocardio, ¿no? En alcohol y depresores, laboratorio de medio interno, para ver ese tipo de cosas, en el uso crónico, perfil hormonal, ¿sí? Las intervenciones motivacionales son buenas en todos los espacios, en la guardia cuando le dan el alta, che, estás viniendo seguido, ¿por qué no te venís? Y darles cosas cortitas y no estigmatizarlo y no destratarlo es sumamente importante para que el paciente pueda volver o pueda metabolizar algo. Concretamente, entonces, el médico adolescente tiene que ser contenedor, tiene que respetar los tiempos de consulta, en general vienen por boludeces y el tema esencial de ellos sale en el momento en el que puedan, y esos los motivos de consulta es importante evacuarlos para que puedan volver porque saben que ustedes le dan respuesta a lo que ellos buscan. La confidencialidad y la privacidad es fundamental, de la misma manera que es importante decirles que si su vida está en riesgo, ustedes van a hablar con los familiares, incluidos ellos en la entrevista, pero que el secreto tiene que ver con su estado de salud. Si están en riesgo de vida,
esto es una cosa que van a tener que trabajar con un adulto más allá de todo esto. En general, entonces, el consumo en la adolescencia es más abuso que dependencia, más excesivo y no diario. Es el policonsumo y lo que pinta, la generalización, como les había dicho, de los lugares de consumo, ¿sí? Ya no se busca un efecto en particular, sino es descontrolar, perderse, olvidarse, acordarse, algo que les pegue de alguna manera. Y es importante poder reforzar esto de los vínculos con los papás y reforzar su rol y la mirada del adulto como límite para el adolescente. Muchas veces cuando los padres no ponen los límites, el límite lo buscan en el consultorio. Que a mí me pasa un montón. Sí, dígale, doctora. El maternaje lo vienen a buscar siempre. No sé, a vos, Fabi. Sí, no, dígale, doctor. Dígale, doctor, explíquele, doctor, como que buscan que uno ponga los límites que ellos en su casa o en su entorno no lo pueden colocar. Y uno trabaja siempre en reforzar los vínculos con los padres y que los padres no tienen que ser el amigo del hijo. Y uno por ahí también lo que ve es que muchos padres quieren que consuman en su casa. La excusa de la previa es el consumo resguardado en casa, que es una barrabasada, pero que uno le escucha por ahí a diario en la consulta. Yo prefiero que consuma en casa y no afuera. Y quizás uno le pregunta en resguardados de qué. Si el pibe también come en tu casa, ¿vos qué vas a hacer? ¿No? Digamos, o sea, que si vos le estás, no querés que consuma y le habilitás el indoor, es un mensaje medio doble, ¿no? No quiero que consuma, pero te planta la marihuana adentro. Es como raro el mensaje. No, sí, por eso el trabajo es con el docente y por ahí también con la familia. Tal cual, absolutamente. Y yo les había traído unos casos clínicos que si quieren vamos viendo. Sí, yo se los voy pasando. ¿O ustedes tienen alguno que quieran consultar o quieren preguntar algo primero? Había una pregunta en la intoxicación aguda del alcohol. Si no tengo el laboratorio, ¿el tratamiento solo hago con hidratación o cómo puedo manejarlo cuando te falta, que estamos en las zonas rurales como nosotros, Marquita, o en la periferia, que no tenemos un laboratorio para pedir laboratorio y eso? La clínica, ¿cómo lo manejamos? Ponele, entonces, electro tenés y un dextrofix tenés. Y electro puede ser que ande mal, Marta, que no tenga batería. En los zancos acá por ahí no tenés tu alma sola. Bueno, ponele que no tengas nada, una hidratación con un buen aporte de glucosa, ponele un antiemético, un protector gástrico, no un antiemético, un protector gástrico. Siempre traten en lo agudo, traten de buscar un par para que se enteren de qué es lo que consumió, porque ellos sí saben qué es lo que consumieron los amigos. Entonces les va a tirar un poco más de tips. Lo importante es que acuérdense que el coma por alcohol solo tiene 3 patas. El deterioro del sensorio, la hipoglucemia y la hipotermia. Entonces eso es a lo que van a enfocar de mínima. Si pueden hacer una tira de electro, ver que no aparezcan arritmias. Si pueden hacer un ionograma, genial. Si no, ponerle electrolitos sabatales, por lo menos para tratar de acomodar. Otra pregunta de la dosis de vitamina en cuanto a las dosis pediátricas, si había alguna. Viste que los pediatras son muy por kilo y peso y dosis. Lo que pasa es que en general este es un adolescente que pesa unos 5 kilos, son 100 miligramos. La vitamina B1 lo que tiene de bueno es que se orina, lo que te sobra se va. Entonces 100 miligramos no pasa nada. Otra pregunta de la ley del cannabis, del cannabis medicinal. Dale. ¿Qué opinas? Yo sé más o menos, pero contale al resto, Marta. Bueno, a ver. En primer lugar, el cuerpo tiene una cosa que se llama sistema endocannabinoide. De la misma manera que existe el adrenérgico y el colinérgico, está el endocannabinoide. Con lo cual, receptores uno para eso tiene, y tiene un sistema con déficit y con exceso. Con lo cual, que tenga efecto el cannabis a nivel medicinal es esperable. ¿Tiene que ser porro, fumado? ¿Tiene que ser...? No, la verdad es que no es esa la manera del tratamiento. Con lo que se está utilizando en general
es con agonistas de estos receptores. Existen los fitoagonistas, o sea, los cannabinoides, los fitocannabinoides, y existen sintéticos, ¿sí? Pero, ¿es lo mismo cualquier aceite? No. ¿Por qué? Porque los cannabinoides tienen efectos, cada uno, acuérdense que existen más o menos 450, actualmente hay 1500 cannabinoides, hay 150 familias, hay un montón de familias, hay 11 familias de diferentes cannabinoides, con lo cual no es uno solo, ¿no? Y la marihuana no es un solo cannabinoide. Los que funcionan, cada uno, por su agonismo sobre cada receptor, tiene un efecto diferente. Entonces, no es lo mismo la marihuana que se utiliza para pegársela que lo que se utiliza actualmente como cannabinoides para la epilepsia, por ejemplo. El THC es epileptógeno. El que funciona como antiepiléptico es el cannabidiol. Con lo cual, esto de la misma manera que cualquier anticonvulsivante tiene una dosis, miligramos por kilo. Si uno no sabe qué miligramos por kilo hay de cannabidiol, qué miligramos, por mililitro hay de cannabidiol en el aceite que uno tiene, mal puede uno manejar una dosis. ¿Sí? Entonces, para asegurarse que el cannabis sea medicinal, que en realidad tampoco es tan feliz decir cannabis medicinal, porque se mezclan muchas cosas, pero bueno, para tener un cannabis de grado médico, uno tiene que saber qué cantidad de miligramos de cuál de los cannabinoides o de en qué proporción está cada cannabinoide por mililitro de aceite. Entonces, plantar tu aceite en tu casa no es medicinal, ¿sí? Si uno consigue que el gobierno plante, estandarice, se asegure que no tenga hongos, se asegure los miligramos por mililitro, se asegure que la concentración que busca del cannabinoide que le sirve esté estandarizado, es fantástico. Ahora, que una madre pueda medicar a su hijo con un aceite de su casa, es fantástico como mamá cuando tu hijo mejora. Ahora, cuando tu hijo hizo un efecto adverso porque las concentraciones variaron o porque en vez de tener CBD tiene una dosis elevada de THC y uno pasa de ser una superheroína a ser Gilla Murano, y es muy doloroso para una mamá. Entonces uno tiene que ponerse como médico en el lugar que corresponde. Uno tiene que saber qué es lo que toma el paciente, con qué dosis lo va a administrar, qué efectos adversos buscar y cómo acompañar a la mamá en todas estas cosas. Entonces, si se hace un aceite estandarizado, con qué tipo de planta, con qué dosis de cada uno de los principios activos tiene, es como uno va a saber que está medicando como si lo medicara. A ver, a nadie se le ocurriría que uno plantar vincristina en la planta de la vinca o plantar digitalis purpurea y hacerle un juguito y darle eso a un tipo con insuficiencia cardíaca o con cáncer. Bueno, con la marihuana es lo mismo. A nadie se le ocurriría poner una planta de opio y usar como el analgésico el opio versus una dosis del opioide que ustedes quieran. Entonces me parece que esto es para tomárselo en serio, para trabajar súper bien, porque la verdad es que los endocannabinoides tienen montones de ventajas, en montones de enfermedades, en un montón de otras no sirven, pero uno tiene que ser concienzudo y responsable a la hora de indicar, saber qué es lo que indica y saber qué buscar, y saber qué indicaciones concretas tiene cada uno de estos cannabinoides. Si yo le voy a dar a alguien que tenga algo que necesite una relación THC cannabidiol, por ejemplo un sativa, bueno, uno sabe qué dosis da. Cuando uno agarra la planta de casa, es la planta de casa. ¿Qué es lo que tiene adentro? Uno no sabe. Y la misma planta varía un 20% entre lo que tiene en las flores, con lo que tiene en las hojas, con lo que tiene en distintas partes de la planta. Con lo cual, yo estoy a favor del uso de cannabinoides. Estoy a favor de que haya una ley para tratar no solamente la epilepsia, sino de que se investigue y que se utilice un aceite seguro. Que se utilice cualquier banana me parece irresponsable de mi parte como toxicóloga y como médica. Vamos. Claro, Marta. Una preguntita que hacen acá. Si podías repetir un resumen del tratamiento de la crisis de Spice. ¿El tratamiento de qué?
de las crisis por el país, por los tensos. Bueno, en general, días para dar de inicio el lorazepam, abundante, un buen aporte de líquidos, fijarse como tienen efecto anticolinérgico, que no hagan globo vesical. En el caso en que el paciente esté muy excitado, no utilizar fenotiazina, o sea, no clorpromacina, no levomepromacina, uno puede usar haloperidol en el caso de que el paciente esté con mucha alucinación. Pero en general las benzodiazepinas lo regulan bastante bien. Y sí, eso sí, necesita un espacio importante porque necesita una tira de electro porque puede tener hasta dolor precordial y hasta síntomas de isquemia. Perfecto, Martí. Otra pregunta, aparte del laboratorio de rutina, ¿qué dosaje de hormonas solicitaría en caso de sospecha de consumo problemático? En consumo problemático de cannabis, cocaína y demás, empieza a modificar, aumenta el cortisol, aumenta la TSH, aparece un hipotiroidismo, puede aparecer hiperprolactinemia y estas cosas hablan de cronicidad. No, bárbaro. ¿Querés que pasemos al primer caso? Así lo hacemos trabajar un poco. Dale. Bueno, y yo quiero ahora me tiren ustedes qué onda. Paciente de 15 años de edad, femenino, concurre a la consulta traída por su mamá porque le encuentra una tuca en el bolsillo de la campera. Y la trae para que vos le hagas el análisis de orina, porque eso también está de moda, que vienen a que vos hagas de la Gestapo para ver qué es lo que tienen. ¿Cómo encaran eso? Viene una mamá y dice, yo quiero que le hagas un análisis de orina porque le encontré una tuca en el bolsillo. A ver, espero a ver si alguien contesta, porque lo hacen por escrito, Marta, y yo voy leyendo. Sí. Y si no, lo hacemos los que estamos acá, que somos... Dale. Primero, no sé si alguien... Pero esperamos a ver si alguien contesta. Están todos como con la boca abierta. Sí. Igual es una consulta bastante frecuente, las guardias y todo eso que vienen así, los traen de las orejas, más o menos. No. Si no, arranquen alguno de ustedes a ver qué onda. Estamos. María. Te queda. Que te llegó a la guardia, María, ¿qué harías? Bueno, como médica de guardia lo que haría primero hacer una anamnesis un poquito más amplia con el niño y si no veo síntomas en el momento de consumo, lo que haría como para contener más al niño y no estigmatizarlo, como dijimos, derivarlo a un consultorio ambulatorio donde se haga la real, digamos, contención y el tamizaje, digamos, de que si es un niño que está consumiendo o no. Ahí empezaron a responder. ¿No le parece hacerle el análisis al paciente si se encuentra sintomática? Después, primero charlarlo con el adolescente, lo que dijo María, y tratar de lograr empatía con la paciente también. Y está bueno. Hablaría primero. ¿Le hacen o no le hacen el análisis? No. Bien. Rotundamente no. Muy bien. Es fundamental marcar que uno no es policía, ¿no? Y que muchas veces puede dar un análisis positivo y haber consumido hace 3 millones de años o haber ido a la cancha y le fumaron al lado y le da positivo, o le puede dar negativo y se la puede pegar cualquier otra cosa. Con lo cual, en general, si el análisis está positivo, se quiebra el vínculo madre-hija. Si el análisis da negativo, se quiebra el vínculo madre-hija. No es por ahí. Aparte por la edad, podemos... Es lo que está pasando. Aparte por la edad de la paciente, la podemos hacer quedar sola en la consulta y hablar bien con ella de la situación y cómo fue, y recitarla para una buena anamnesis, un buen interrogatorio posteriormente. Pero por la edad también menos haría el análisis. Igual. Hay que referenciarla a su médico de cabecera y empezar, o si sos vos, genial, y si no, referenciarla a su espacio donde ella
de ella la conocen, como para poder mirar qué es lo que le pasó en un contexto, no así de impulso, la siga dentro y que le hagan los análisis, porque si le da positivo, la madre la mata. Si le da negativo, la piba la odia. Entonces, Y nos odia a si le da nosotros. negativo, sí, a nosotros también, si le da negativo, ¿quiere decir que no consume? No. No, justamente. Entonces es importante armar vínculo más que otra cosa. Sí. ¿Alguna pregunta de este o vamos para el otro? Vamos con el otro. Que está lindo. Se ve 17 años, va a la consulta previa al viaje al egresado. ¿Qué le preguntarías y qué consejos le darían? Yo empezaría con cuál es el objetivo del viaje, qué es lo que quiere el adolescente y cuáles son sus expectativas del viaje, como para poder encarar y saber a dónde centrar la consulta y los consejos que después vendrían después. Pero Perfecto. principalmente hablar con él a ver cuáles son sus expectativas del viaje. Absolutamente. Y trabajar con que el viaje egresado es un cierre y es algo más allá de ponérsela en la pera también es importante. Y trabajar de que en general, si se consume todo el alcohol no va a poder arrimarse a nadie, también está bueno. Y de que Bariloche es lindo de día también está bueno. Y que hay que comer antes de tomar, que hay que entre bebida y bebida tomar otro líquido para que no se saque la sed tomando bebida alcohólica. Es importante, y que si hay alguna sustancia que no haya consumido, estar a 5.000 kilómetros de la casa no es buen momento para tener ningún tipo de contacto con algo diferente. ¿Sí? Aparte, los daños colaterales del consumo, de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planificados y demás, todos los daños colaterales que traía un consumo desmedido en el viaje, también aprovechar para hablarlos. Que aparte, si termina internado, la madre tiene 24 horas para viajar y pensar cómo le va a romper la cabeza y 24 horas para traerlo a las patadas. Con lo cual, le va a arruinar la vida, se va a arruinar el viaje solo y no se va a acordar ni dónde estuvo. Sí. Bueno. Bien. Vamos al 3. ¿Alguna? A ver. No hubo... A tratar de explicarle que debe ser un viaje de disfrute y no terminar en un hospital o en una comisaría y explicarle los riesgos. Eso dijeron. Está muy bien. Tal cual. Y aparte está bueno acordarse lo que uno hizo en el viaje, porque hay muchos pibes que no saben lo que hicieron en el viaje de egresados, no tienen el más mínimo registro de cómo fue el viaje. Y no está bueno porque se gastaron 60, ahora son 100 lucas en el viaje. Entonces, para no acordarse de nada, es un bajón. Sí. Acá una estrategia que usaron, los llevaban en avión, entonces en avión no les permitían llevarse en las valijas alcohol, pero le daban el dinero para comprarlo allá, así que estábamos en lo mismo. Pero una de las estrategias era que llevarlos en avión para que no lleven en los colectivos. Y lo del avión, lo que les pasó fue que lo que hacían era, el coordinador los hacía comprar alcohol en el free shop. Entonces el alcohol lo llevaban del free shop. Sí. Pero claro, como sale 3 millones de dólares, compraban menos volumen. Pero la verdad es que, nada, son estrategias bizarras, pero son, qué sé yo. Vamos al caso 3, Marta. Dale. Concurre adolescente varón, 16 años, con su papá a control. En la entrevista sale que el chico probó marihuana, pero el padre le aclara que no debe preocuparse porque lo ha hecho bajo su supervisión y que está todo ok. ¿Cómo encaramos esto? ¿Puedo ser grosero? Vamos a ver qué dicen los compañeros que están por internet. Me interesaría saber qué opina ese varón de 16 años sobre el consumo, sobre el hecho de que el padre se lo haya facilitado, qué intenciones tiene, si ya había probado, si tenía consumo con sus amigos, o sea, saber qué piensa ese adolescente. Haría la consulta aparte del padre y luego probablemente después hablaría con el padre de todos los riesgos que probablemente esté en desconocimiento. Tal cual, hay que trabajar con ese papá. Exacto.
mucho con este papá, Exacto. qué es lo que pretende este papá de este chico. Y eso pasa muchas veces cuando los padres son consumidores crónicos de cannabis, entonces consideran que está todo ok y fuman con el pibe. Y por ahí está bueno poder marcar la diferencia de que el consumo, digamos, que ellos como adultos responsables compartir con el hijo, la verdad que no es la mejor estrategia para el cuidado del hijo, porque en general los pibes, hijos de padres consumidores, que los padres comparten con ellos, se encaracinan, la mayoría. Sí, acá pusieron, creo que necesita el padre saber de qué se trata la adicción y los daños puntuales en el desarrollo cerebral y cognitivo de su hijo, lo que es muy distinto el consumo en un adulto, se ha formado o deformado, que en un adolescente en formación. Y aparte que por más que consuma, que lo mismo pasa con el alcohol, por más que consuma dentro de casa, la toxicidad es igual, o sea, uno no es que tiene una terapia intensiva en su casa, y no es que tiene, digamos, no es que hace menos daño porque es adentro, digamos. Sí, uno por ahí lo que mira es como le pegó, pero con eso no deja de tener un cuadro clínico con el deterioro que tenga. Sí. Vamos al 4. Dale. Adolescente, 17 años, no, este es el 4. No, este no, este también. Consume marihuana, pastis, ácido y alcohol de vez en cuando. ¿Qué le preguntan? ¿Desde cuándo? Ok, ¿qué más? Si lo hace sola o en compañía. Sí, Si es diario o no. sí. Si deja de hacer sus actividades para consumir. Sí. Los cambios Este consumo, hábitos. donde aparece tanta cosa mezclada, ¿en qué lo meterían? ¿En consumo problemático o no problemático? ¿Y por qué? Problemático. Problemático, porque ya usa un poco de todo, ¿sí? Por ahí uno puede no vincularlo a dependencia, pero sí a una cuestión de abuso. ¿Y qué tipo de estrategias se implementarían con este paciente? Y lo primero es lograr la empatía del paciente, no marcarle que uno está enojado o en desacuerdo, sino que lograr la empatía para que este paciente, después de esta primera consulta, regrese al consultorio. Sí. Y en cuanto a las preguntas que podemos hacer, vamos a ver si es una paciente para tratamiento ambulatorio o no y qué tipo de abordaje se requiere. Y también preguntar qué adulto o qué referentes tenemos como para poder que ella se sienta acompañada en esto y qué piensa ella de este consumo. Perfecto. ¿Y qué estudios solicitarían? Y un chequeo del medio. Primero le pediría autorización como para decir si hacemos análisis para ver qué daño ella tuvo en su organismo. Uno tiene que consensuar con la paciente, yo no le pediría un análisis obligatoriamente o sin el consentimiento de ella. Pero aparte ella tiene 17 años. Y después sí todo un chequeo del medio interno. Dosajes no, porque ya no manifestó todo lo que consume, así que el dosaje lo dejaría de lado y sí viene un chequeo del medio interno para ver dónde estamos parados y cómo la podemos ayudar mejor. Claro, porque es importante decirle, mira, de la misma manera que te pegan en la cabeza, te pegan distintas partes del cuerpo. Chequeemos cómo está el cuerpo después de todo este mezcla que te pegaste. Y en general cuando uno le plantea cosas racionales, los chicos nunca se ofenden, ¿eh? Al contrario, el tomar autoconciencia de lo que les pasó, porque ellos consideran que consumen porque saben que a ellos no les pasó nada. Y cuando uno marca un poco las cosas que le pueden pasar y registran algunos de los efectos adversos, les interesa, porque como registran que a vos te interesa y que no es una cuestión judicativa, sino es una cuestión de cuidado, se dejan acompañar súper bien. Y sí, uno lo derivaría ¿a dónde? Y acá están poniendo una evaluación neurocognitiva, explicarle cuál es el problema, que es lo que estábamos hablando, una evaluación clínica general, a un control ginecológico lo mandaría otro compañero, Sí. a una terapia individual,
también le mandarían, que es donde una de las preguntas que vos hiciste. Este es un abordaje interdisciplinario. Tal cual, es un paciente para transdisciplina. ¿Y el neurocognitivo buscando qué? Andrea, a ver si hay ya un deterioro de su nivel cognitivo, si, daño, ¿sabes? Ya hay algún daño por la cronicidad, pero eso también nos daría la anamnesis, que daño y secuelas, dice Andrea, que para evaluar los daños y Preguntarle secuelas. cómo le está yendo en el estudio, cómo le está yendo con sus pares, si está pudiendo concentrarse, si está pudiendo estudiar, una valoración, una mínima encuentra. Y el neurocognitivo por ahí es más dirigido cuando el paciente empieza a registrar, dice, no, la verdad que me va como el culo a la escuela, no, me cuesta un montón concentrarme, no, y va encontrando cosas para que registrándose a sí mismo es más fácil mandarlo. Pero la rutina, lo básico, es fundamental para que se dé cuenta que un chequeo común y silvestre le puede marcar cosas que no registró. Ah, espectacular. Vamos al otro, al 5. Paciente 19 concurre a la consulta con consumo de alcohol solo los fines de semana, toma tabaco, estudia abogacía, trabaja en un kiosco. ¿Qué pensarían qué tipo de consumo tiene? ¿Problemático, no problemático? ¿Le faltan datos para clasificarlo? Vamos a esperar un ratito, Marta, a ver si Dale. contestan. A Andrea Medina pone no problemático, una ya lo clasificó. Y una de las preguntas es si cuando los fines de semana consume, si se la pone en la pera. Yo hice la traducción de lo... Sí. Está bien. Entonces algunos datos faltan un poco para terminar, pero globalmente no parece una dependencia, porque el pibe tiene una vida más o menos racional, donde se maneja bien. Por ahí con respecto al consumo de tabaco, que es algo que en general los pediatras no le damos tanta pelota, hay que ver si fuma a la mañana, cuántos cigarrillos fuma por día y demás, y por ahí abocarse a la hora de pensar en el consumo problemático a partir de ahí. Muy bien. Vamos al caso 6. 6. Y el último, muchachos, pueden respirar. Con el paciente de 15 años que presenta alucinaciones auditivas, con antecedentes de haber fumado hace 2 semanas. El joven refiere que algo lo sigue y dice que lo va a matar. ¿Qué preguntaría y qué sintomatología clínica buscaría? Hay preguntas si hay otros consumos asociados. Preguntan, perdón, no te entendí. Si hay otros consumos asociados. Y yo también agregaría el tiempo del consumo. El que relata es haber fumado porro hace 2 semanas, otra cosa no. Antecedentes de alucinaciones previas al consumo, a haber fumado el porro. No. No. Ajá. Lo que uno puede preguntar en este paciente, porque lo que tiene el consumo de cannabis, es que en pacientes con un terreno de personalidad de base, y más las concentraciones de las nuevas flores que tienen 20, 30, 40% de THC, hay variedades de 67. Ustedes acuérdense que lo que fumaba Bob Marley tenía las flores, que fumaba Bob Marley tenía un 4% de THC, con lo cual la concentración de THC ahora dista. Puede detonar en un terreno previo un cuadro psicótico. ¿Sí? En general las alucinaciones auditivas hablan más de un cuadro esquizotípico, de una enfermedad psiquiátrica de base. Entonces, a mí me parece que este paciente estaría interesante
buscar organicidad y buscar enfermedad psiquiátrica coadyuvante, lo que nosotros llamamos patología dual. Acuérdense que el 90% de los pacientes los pacientes psiquiátricos y los pacientes con consumo, ambos tienen patología asociada, ¿sí? Entonces, el consumo incluso muchos pacientes psicóticos utilizan el cannabis para paliar los síntomas de la psicosis. Entonces es un paciente que más allá del consumo hay que evaluar la parte psicopatológica, por eso es importante trabajar en transdisciplina. Sí. Nosotros en Salud ya tuvimos 2 casos de pacientes que hicieron debut con fumarse un porro y hicieron brotes psicóticos haber fumado, y uno nos costó hacer el diagnóstico porque negaban los consumos, y a la semana el amigo confesó que habían fumado los dos a medio un porro. Así que por ahí ya hemos tenido ya en el hospital casos de debut con el debut también del consumo. Era su inicio del consumo y el inicio de su patología. Acuérdense también que todos los psicodislépticos, tanto el cannabis como todos los demás, pueden dar una psicosis tóxica, que pasado el tiempo los síntomas yugulan y vuelve a la normalidad. Pero siempre es importante, por eso es importante el paciente a largo plazo, el control de este paciente a largo plazo. ¿Quieren preguntar algo más? Ahí vemos. Agradecimientos muchos, Marta. Ha sido una disertación muy útil para el pediatra general y en su manejo del consultorio. Muchas gracias. Un abrazo grande, muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme, Marta, y descansado también. La verdad que fuiste una genia y en todo esto de las comunicaciones. Así que creamos antecedentes, Martita. Abrazo grandote para todos. Chau, chau.